Estamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos de los Apóstoles, y estamos en el capítulo 17, es el capítulo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde prosigue este relato que hace Lucas, este historiador de la iglesia primitiva, acerca de la extensión del Evangelio en el Imperio Romano, en lo que nosotros conocemos a esta altura del libro como el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y la siguiente parada después de Filipos es la ciudad de Tesalónica, y es en el libro de los Hechos de los Apóstoles, es el capítulo 17, y consideramos lo que nos dice Lucas en los 3 primeros versículos del capítulo 17, donde leemos así: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y si leéis en lo que sigue en este pasaje, en el capítulo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles, encontráis cómo después de lo que acabamos de leer se nos dice que una serie de judíos hicieron este comentario sobre los cristianos. En el versículo 6, a la última parte del versículo 6 dice: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Cuando piensas acerca de una definición de lo que es ser un cristiano, habrías usado la definición de los judíos, los que trastornan el mundo entero. Nos parece una definición adecuada de lo que significa ser cristiano. Esto es lo que decían entonces, y Lucas llama nuestra atención sobre esa afirmación que hacen los enemigos de la fe cristiana. Pero aunque salga de los labios de los opositores, ciertamente hay un pozo de verdad en lo que se está diciendo. Hay un trastorno, un cataclismo que viene al mundo por causa de la fe cristiana. ¿En qué consiste ese cataclismo, ese trastorno? Algunas versiones incluso de la Biblia traducen aquellos que han revolucionado el mundo entero también han venido acá. ¿Qué tipo de revolución es la que trae la fe cristiana? ¿Acaso, como esa traducción pudiera sugerirnos inmediatamente a nuestras mentes, estamos hablando de un cataclismo político? ¿Realmente es el mensaje del cristianismo un mensaje que tiene esa manera de entenderse como realmente algo político? ¿Podemos pensar en la fe cristiana desde ese punto de vista? Pues lo que Lucas está haciendo aquí, de una manera que nosotros somos llamados a entender claramente, es poner en contraste esa forma de entender el cristianismo que tenían los judíos con la manera en que ha traído esa realidad de la que está hablando. Porque ¿qué es lo que dice Lucas que trajo Pablo a la ciudad de Tesalónica, a este puerto comercial importante en Grecia, la capital de la provincia de Macedonia, una ciudad que sigue hasta el día de hoy? ¿Qué es el mensaje de Pablo en Tesalónica? ¿Cuál es el mensaje de Pablo en la sinagoga de los judíos de Tesalónica? Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Lo que trastorna al mundo, nos está diciendo Lucas, es el anuncio de Cristo Jesús. El gran mensaje revolucionario es Cristo y este crucificado, resucitado para nuestra justificación. El cristianismo es básicamente, esencialmente, una persona, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y por tanto, si nosotros queremos transformar o traer un cataclismo a este mundo, tenemos, como el apóstol Pablo, que anunciar a la persona de nuestro Señor Jesucristo.
Lo que ha traído este alboroto a Tesalónica, lo que lo trajo entonces, lo que lo trae a este mundo es el escándalo de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la realidad fundamental de lo que significa la fe cristiana. Es una persona, la persona del Señor Jesucristo. Y el cristianismo es esencialmente esto. Tenemos que darnos cuenta, por tanto, de esa realidad. Tenemos que darnos cuenta de que por encima de cualquier otra cosa que el cristianismo haya traído a este mundo, siempre será un subproducto de la persona del Señor Jesucristo. Y al mismo tiempo tenemos que tener mucho cuidado de no enfatizar tanto lo que el cristianismo puede traer a esta tierra como el hecho mismo de lo que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque lo que hace distintiva a una iglesia cristiana es el anuncio de nuestro Señor Jesucristo. Y por tanto, aquí encontramos que Lucas nos está trayendo un resumen de la predicación del apóstol Pablo. ¿Por qué trae un resumen? Trae un resumen porque ya nos ha dado un ejemplo anteriormente de lo que Pablo predicaba ampliamente. Hemos estado leyendo precisamente esto en el capítulo 13, en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Ahí vemos cómo se amplía muchísimo más lo que dice aquí en este resumen que hace en el versículo 3 del capítulo 17. Y por tanto, él nos está diciendo, mirad, esto es lo que pasó también en Tesalónica. El apóstol Pablo no se desvió ni un ápice del mensaje que ya estaba trayendo en otros lugares del Imperio Romano. El mensaje que predicó en Asia Menor es el mensaje que está predicando ahora en Grecia. El mensaje cristiano no cambia, es el anuncio de una persona, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que es ser una iglesia cristiana, es que el lugar central lo ocupa la persona del Señor Jesucristo, lo que Él es, lo que Él ha hecho. Nos damos cuenta de esa centralidad de Cristo Jesús en lo que significa la fe cristiana. Pero aunque podemos pensar que simplemente está trayendo un resumen de lo que ya él había ampliado en el capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles, hay aquí 3 pasos que toma el apóstol Pablo a la hora de anunciar a Cristo Jesús y que yo estoy persuadido de que nosotros vamos a apreciarlos y debemos apreciarlos, porque cuando oímos hablar de estas cosas seguro que alguno dice, no, pero yo ya sé esto, no, lo sabemos de verdad, entendemos de verdad esto, porque hay aquí 3 cosas que se dicen de Cristo Jesús que son esenciales para nosotros, y son las 3 cosas que entonces el apóstol buscó comunicar en la sinagoga de Tesalónica y que es la esencia del mensaje que nosotros también debemos llevar a nuestra sociedad. Nosotros no estamos aquí sencillamente para traer un mensaje político, un mensaje ético, sino que el cristianismo lo que trae es una persona, la persona del Señor Jesucristo. Y hay 3 cosas que se dicen acerca de Cristo Jesús y que me gustaría que la pudiéramos ver juntos. En primer lugar, dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. El primer mensaje que trae Pablo a esa sinagoga en la que evidentemente la mayor parte de los que se encuentran allí son judíos, aunque hay también algunos prosélitos y temerosos de Dios, el primer mensaje que está trayendo es que el Cristo, es decir, el Mesías, recordad que la palabra Cristo es la palabra griega para la palabra hebrea Mesías, es decir, el Mesías, que es la gran expectativa de Israel, que está esperando el pueblo judío. El pueblo judío estaba esperando un Mesías, un Salvador. El Mesías dice, y aquí está el escándalo, la Escritura, afirma Pablo, enseña que el Mesías iba a padecer y a resucitar de los muertos. Y aquí está realmente lo que explica ese trastorno del que están hablando los judíos, porque notad, si leéis el pasaje, que son los judíos los que levantan ese alboroto en Tesalónica, porque esto es escandaloso. El Mesías que ellos esperaban era un Mesías victorioso, un Mesías
triunfador, un Mesías con ese contenido político del que estaba hablando antes, que iba a vencer militarmente a todos los enemigos, en un momento como ese de la historia en el que Israel ha perdido su independencia política y depende del Imperio Romano completamente, aunque tengan una cierta autonomía que les conceden los romanos. Ellos tienen esa expectativa mesiánica mucho más definida y perfilada. Bueno, quizás sea este el momento en el que Dios va a enviar a ese Mesías largamente prometido, ese Mesías que va a expulsar a los romanos de nuestra tierra, ese Mesías que va a hacer que nuevamente Israel conozca la gloria de los reinados de Salomón y de David que nos han precedido. Pero aquí Pablo dice otra cosa, dice: es necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Pero notad que anuncia por medio de las Escrituras. Aunque nos parezca sorprendente a nosotros, los judíos contemporáneos de Cristo y del apóstol Pablo no conocían bien la Biblia. No conocían bien el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento con toda claridad estaba anunciando que el Mesías, cuando viniese, sería identificado porque iba a ser uno que iba a padecer y que iba a resucitar de entre los muertos. Ese es el gran mensaje que encerraban las Escrituras del Antiguo Testamento. Ese es el mensaje que alcanza la plenitud de revelación en lo que nosotros llamamos ahora el Nuevo Testamento. Pero Pablo, daos cuenta aquí, como ha hecho antes en Hechos 13, en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, lo demuestra, cita el Antiguo Testamento, se refiere al Antiguo Testamento, dice: si sois lectores cuidadosos, como pensáis que sois, si habéis escudriñado bien, habéis estudiado bien las Escrituras, tendríais que haber llegado a esta conclusión, porque es la conclusión a la que yo llego. Es lo que yo os estoy diciendo. El Antiguo Testamento es un libro que está empapado del Mesías, pero ¿qué Mesías es ese? Es el Mesías que tiene que padecer y resucitar entre los muertos. Sabemos que eso estaba incluso en la ley de Moisés. En la ley de Moisés, sí, en la ley de Moisés estaba. En la ley de Moisés, una parte de ellas es lo que se llamaba la ley ceremonial, es decir, una serie de rituales que se efectuaban cuyo centro era el traer un animal que tenía que ser sin mácula, sin ningún tipo de defecto, y tenía que ser sacrificado. Ese era el centro de la ley. Ese era el centro de la ley. ¿Pero era eso un fin en sí mismo? No. Eso estaba ahí para apuntar. Como dirá después el mayor de los profetas que jamás se ha levantado en este mundo, que se llama Juan el Bautista, y es el mayor de los profetas porque es el precursor directo de nuestro Señor Jesucristo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos aquellos animales, millones de animales, podéis imaginar, ¿no? Todos esos animales estaban preparando la venida, simbolizándola, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de nuestro Señor Jesucristo. Y aquello que estaba en la ley también estaba en los mismos profetas. Ese Himalaya de la profecía, que es lo que nosotros conocemos como el profeta Isaías, lo expresó con la máxima claridad posible en ese último cántico que llamamos del siervo del Señor, en el capítulo 53. ¿Qué encontramos ahí en ese capítulo 53? Sino una descripción del Mesías. ¿Pero qué Mesías es este? Es un Mesías que sería quebrantado, un Mesías que sería herido, un Mesías que sería molido, un Mesías que recibiría un castigo sobre él. Ese Mesías es, dice el apóstol Pablo ahora, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el único Mesías que hay. El único Mesías que podéis esperar, el único Mesías que ha sido enviado, es uno que ha de padecer. Es uno que también va a resucitar entre los muertos. Esto está claro también en el Antiguo Testamento.
Está claro en los Salmos de David, está claro incluso aquí en este capítulo 53 de Isaías, porque se nos dice que este que ha de morir, que va a ser quebrantado, que va a padecer, que va a poner su vida en expiación por el pecado, sin embargo, dice, verá del fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Pero no acaba de decir Isaías que ha puesto su vida en expiación por el pecado. ¿Cómo dices ahora que verá del fruto de su aflicción? Aquí hay una contradicción flagrante. Si ha muerto, ¿cómo puede ver? Ha muerto, pero puede ver el fruto de la aflicción de su alma y la satisfacción de su alma, porque sabe que ha dado su sangre para redimir una multitud de personas de todo tiempo y edad que nadie puede contar, su iglesia. Y si lo puede hacer es porque ha resucitado de entre los muertos. Ese es el único Mesías que hay. Y sabemos que lo que hace aquí el apóstol es justamente seguir la indicación de nuestro Señor Jesucristo mismo, cuando después de su resurrección, en su aparición a sus discípulos, les dice en Lucas 24, 44, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la Escritura y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Cristo mismo tiene esa identidad de cuál es su obra, para lo que ha venido a realizar, y resume perfectamente todo el Antiguo Testamento en esta frase: el Cristo tenía que padecer y resucitar de entre los muertos. Pablo es el mensaje que está trayendo. Pero notad algo más, algo que aparece también muy claramente en la enseñanza del Señor Jesucristo, tal y como la encontramos en los mismos evangelios. Dice, es necesario, es necesario. Claro, se podía pensar, bueno, quizá esto fue un accidente, ¿no? Que ojalá lo hubiéramos podido evitar, ¿no? Pero fue un accidente, ¿no? Que finalmente el Mesías fuera crucificado. Se podía quizá haber evitado. Pero cuando leemos el Evangelio, cuando leemos la Escritura, vemos que habla de que era necesario. Y eso significa que él mismo vino con ese expreso propósito. El Mesías sabía que era necesario su muerte. ¿Por qué? Esta es la clave de todo. Reside justamente en el hecho de que nosotros merecemos el justo juicio de Dios porque somos pecadores. Hemos hecho lo malo a los ojos de Dios. Merecemos que la muerte en todas sus dimensiones, la muerte física con la que estamos más familiarizados, pero la realidad de la muerte espiritual está ahí, el hecho de que somos insensibles, que nos da igual Dios. Hasta que no conocemos la gracia de Dios, no prestamos atención, la inatención a Dios. ¿Por qué la gente no presta atención a Dios? Porque está muerta espiritualmente. Eso dice la Escritura. Y finalmente la muerte eterna, lo que se conoce también como el infierno, la condenación. Eso es lo que merecen nuestros pecados. ¿Nos damos cuenta de eso? De que merecemos la muerte eterna, de que merecemos el justo juicio de Dios. Pues bien, lo que Pablo está aquí revelando es que Cristo Jesús vino para pagar por nosotros en aquella cruz. Padeció en la cruz. Era necesario, dice, que padeciera en la cruz para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Y esto es profundo, porque otra cosa que podemos imaginar, pensáis, desde el cielo podía haber dicho el Padre, bueno, mi pueblo, sí, se han sido rebeldes, han sido culpables, pero voy a pasar por alto su pecado. ¿Podría haberlo hecho Dios, el Padre? Simplemente haber dicho, perdonados quedáis. Lo que estas palabras de Cristo revelan es que ese camino estaba completamente cerrado. No es posible, si lo puedo expresar de una manera realmente fuerte, ¿no?, de decirlo, no es posible que haya salvación por ahí. ¿Por qué? Porque era necesario que Cristo cumpliese con toda justicia. La justicia de Dios requería
que el pecado fuera castigado. Somos culpables. El culpable tiene necesariamente que ser castigado. Dios es un Dios santo, un Dios justo. El pecado tiene que ser castigado porque tiene consecuencias. Pero dice aquí, fue necesario que el Mesías padeciera y resucitara de los muertos. ¿Por qué? Porque Él estuvo dispuesto a llevar sobre sí ese castigo voluntariamente. Era necesario, sin derramamiento de sangre, dirá el autor de la Epístola a los Hebreos, no se hace remisión de pecados. Era necesario que Cristo llevara sobre sí el castigo de nuestra paz, como dice el profeta Isaías. ¿Por qué murió Cristo? Lo ponemos de una manera distinta ahora. Murió Cristo para que nosotros ahora podamos tener vida, para que nosotros ahora podamos ser perdonados. Pero no había otro camino. O Él padecía, o Él llevaba el justo peso de nuestro propio pecado, o nosotros tenemos que ser condenados eternamente. Esa es la realidad que estamos encontrando aquí. O Él padecía, o ninguno de nosotros puede ser salvo. La muerte de Cristo era necesaria. El Mesías tenía que padecer. O no habría salvación o esperanza de salvación para ninguno de nosotros. Por eso se anuncia el Mesías como el que iba a padecer e iba a resucitar de los muertos. ¿Por qué tiene que resucitar de los muertos también? Por supuesto, se podría decir muchas cosas sobre eso, pero básicamente lo que estamos diciendo tiene que ver porque la resurrección de los muertos significa, entre otras muchas cosas, que Dios ha vindicado a su propio Hijo. Es decir, Dios ha aceptado el justo pago que Cristo dio en la cruz por nuestros pecados. Al resucitarlo de entre los muertos, está diciendo, estoy satisfecho con esa obra que tú has realizado en la cruz. La garantía de que hay perdón de pecados para con Dios la tenemos en el hecho de que anunciamos a un Cristo que está vivo de entre los muertos. Y cada domingo, el día domingo, es el día de la resurrección de Cristo Jesús. Recordamos tantas cosas, pero recordamos que Cristo está vivo. Y eso significa, en este contexto, que hay perdón de pecados para nosotros, porque Él está vivo. Si Él estuviera muerto, si su tumba estuviera ocupada, hasta el día de hoy, significaría no solamente una gran tragedia, si lo puedo poner desde ese punto de vista, sino que todos estamos en nuestros pecados. Que no hay esperanza ninguna de salvación. Pero ahora hay una esperanza de que tú puedas reconciliarte con Dios. ¿Por qué? Porque Él necesariamente murió y resucitó de entre los muertos. Ese es el mensaje cristiano que trae, que transforma, que trastoca este mundo. Porque hay perdón de pecados por causa del Mesías que tuvo que padecer a nuestro favor. Pero hizo una segunda cosa aquí que quizás no nos pueda parecer tan obvia, o quizás sí. La segunda cosa que dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitara a los muertos. Pero notad cómo lo separa, lo que sigue. Y que Jesús, a quien yo os anuncio. Pero nosotros, claro, estamos educados en estas cosas, pero tenemos que ver la riqueza y la profundidad de lo que se está diciendo aquí. Ahora está hablando de otra cosa. Lo pongo así para que lo entendáis. Ahora de repente ha dejado a un lado al Mesías y está hablando ¿de quién? De Jesús. Porque dice, y Jesús a quien yo os anuncio. Os he hablado del Mesías. ¿Ha hablado de qué? De Cristo, notarlo. El Mesías, Cristo. Pero ahora dice Jesús. ¿Y qué dice Jesús? A Jesús a quien yo os anuncio. Pero ¿quién es este Jesús? ¿Quién es este Jesús? Cuando menciona la palabra Jesús así tal cual, está hablándonos de un personaje histórico real. Nos está hablando de alguien que nació de una manera oscura en Belén de Judea. Nos está hablando
de uno que desde su misma juventud, adolescencia, mostró algo extraordinario en sí mismo. Nos está hablando de uno que conoció en su ministerio el poder del Espíritu Santo desde el mismo momento en que fue bautizado. Estamos hablando de un Jesús que se enfrentó en el desierto con Satanás y lo venció. Nuestro primer padre cayó en un paraíso, en un vergel. Cristo derrotó a Satanás en un desierto. Estamos hablando de uno que tuvo un ministerio de sanidades extraordinario, levantó muertos incluso, sanó todo tipo de dolencias entre el pueblo. Estamos hablando de uno que incluso sus propios contemporáneos dijeron: jamás hemos oído hablar a un hombre como este. Y hasta el día de hoy leemos la enseñanza de Jesucristo que se encuentra en los evangelios y nos admiramos y decimos: ¡qué sabiduría hay como la de Cristo Jesús! Estamos hablando de un personaje real que confrontó a las autoridades religiosas de la época hasta el punto de que fue llevado a una cruz. Verdaderamente fue crucificado por su propio pueblo. Estamos hablando de un personaje histórico que, dicen los cristianos, ha vencido a la muerte. ¿Quién es este? Es Jesús de Nazaret, el profeta de Nazaret. Este Jesús es el que yo os anuncio. Y es interesante que seamos capaces de ver la mente del apóstol. Os he hablado del Cristo, ahí lo tenéis. Y esto, claro, que nos ha descolocado, ¿verdad? Porque es que un Cristo que ha de padecer, esto no es el Cristo que nosotros esperábamos, pero es el que hay, el único que hay. Pero ahora nos habla de un personaje, Jesús. ¿Qué hacéis? ¿Estáis llenando todo de qué? De Jesús. Estáis hablando de alguien que es alguien que se llamaba Jesús. ¿Tantos se llamaban Jesús en esa época? Eran nombres muy comunes. Pedro, Jesús, Juan. Jesús, ¿qué Jesús? Pero dice: os anuncio a Jesús, un Jesús particular. Este Jesús del que se ha escrito después en los evangelios. Este hombre histórico es el que yo os anuncio. Y esto, hablamos de trastornar, ¿no? En este pasaje, de los trastornos que vienen a la vida. Este es el que trastorna a Pablo. Podemos intentar explicar por qué hace esa división aquí entre Cristo y Jesús, para explicarlo, efectos pedagógicos. ¿Pero por qué lo haría? No solamente es porque él pedagógicamente quiere comunicar, es decir, de una manera que todos lo entendamos bien, que nos enseñe como un buen maestro lo que es el Evangelio, las riquezas de esa persona de la que está hablando, pero no, hay algo más. ¿Recordáis cómo en este libro de los Hechos de los Apóstoles hasta 3 veces se nos va a contar la conversión del apóstol Pablo? ¿Por qué? Porque no nos hemos enterado la primera vez, no, porque es troncal en el libro. Pablo es fundamental en el libro, por muchas razones, ya hemos visto algunas de ellas, veremos otras. Pero, ¿cómo se convirtió el apóstol Pablo? Dice: yendo por el camino, aconteció que al llegar, estoy leyendo la primera versión de su conversión, el capítulo 9, cerca de Damasco, llegó, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús. Yo soy Jesús. ¿Quién eres? Jesús. Y ahí está la conversión de Pablo, ese hombre histórico que yo me he esforzado por perseguir a sus discípulos hasta la muerte. Se me aparece desde el cielo. Pero notad la identidad con la que el Cristo se presenta a Pablo. Yo soy Jesús. Jesús. Y esto lo que está acentuando es que el cristianismo tiene que ver con una persona humana, perfecta y concreta y real, que es Jesús. Jesús. Nosotros somos discípulos de un hombre cabal y completo, que es Jesús, de un hombre que hizo cosas extraordinarias. Y por eso nosotros nos hemos sentido atraídos por alguien como él. Nosotros también, con el paso del tiempo, en este caso por
la eficacia de la palabra de Dios que trae el Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros también sentimos como un imán atrayendo al hierro. ¿Quién es Jesús? Una persona histórica, real, cercana a nosotros, Jesús. ¿Quién es Jesús? Es este hombre histórico y no hay ninguno como Él. Segundo aspecto que dice aquí, mirad cómo lo prepara. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo, el Mesías, esto me transforma, padeciese resucitar de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio. Y podemos imaginar que Pablo haría algo así como lo que acabamos de hacer nosotros. Anunciaría a Jesús. No solamente mencionaría el nombre como si fuera un encantamiento mágico, ¿no? Sabéis que muchas veces ha habido un uso incorrecto de lo que aquí estamos diciendo y como si fuera una cosa mágica. El nombre de Jesús, como si eso ya... No, es exponer. Dice aquí, es explicar, es anunciar quién es Él. Y eso es lo que cambia a la gente. Pero es Jesús. Y aquí viene el último tema de Pablo. El tercero, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. El círculo completo. Pero es necesario verlo, el círculo completo. Está diciendo algo que yo quisiera que todos y cada uno de nosotros pudiéramos captar. Una cosa es el Mesías. Ya de por sí esto me trastorna y me trastoca mis planes de que tuviera que padecer y resucitar. Aquí está un personaje que ha aparecido en la historia, que se llama Jesús, que ha hablado como ningún otro, que ha hecho una obra como ningún otro. Pues bien, el Mesías es Jesús. Ese personaje histórico llamado Jesús de Nazaret es el Cristo. Es decir, podía ser, lo pongo de esa manera para que todos entendáis la importancia que tiene esto, podía ser que el Mesías, sí, necesitaba padecer y resucitar, pero todavía no ha venido. Pablo simplemente está trayendo una nueva interpretación de la Escritura, no dice cuando venga el Mesías, porque todavía no ha venido, Esa es la idea que tienen ellos. Todavía no ha venido el Mesías. Los cristianos dicen que cuando venga padecerá y morirá, ¿vale? Pues que sea así. Pero el escándalo es que el Mesías ha venido ya en la persona de Jesús de Nazaret. Ese es el mensaje cristiano. Que todo el tiempo de Dios, si lo puedo poner de esta manera, se ha contraído y ha alcanzado su cumplimiento en un ser llamado Jesús de Nazaret. Él es el Mesías. Él es el único Mesías que hay. El que había de morir, el que había de resucitar para nuestra salvación. Ese hombre histórico, real, es Jesús, pero es también el Cristo. Y por ello, la Iglesia cristiana, hablamos ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Hemos llegado ahí, ¿verdad? Tantas veces hemos oído Jesucristo. ¿Pero por qué hablamos de Jesús y Cristo? Hablamos por lo que está pasando, por la explicación que hace Pablo en un lugar como Tesalónica. La identificación real entre las profecías del Antiguo Testamento con respecto al Mesías, pero que necesitaba necesariamente que padecer y resucitar, y una persona histórica que apareció en Palestina y vivió como nadie, vivió de una manera extraordinaria y habló como ningún otro ha hablado jamás, y ha muerto y ha resucitado, pero que resulta que es el Cristo, el Mesías. Pues bien, eso es el cristianismo. Eso es lo que se ofrece. Ese es el mensaje que nosotros tenemos para este mundo. Jesús es el Cristo.
Jesús es el único Salvador de este mundo. Esa es la auténtica fe cristiana. ¿Qué ofrecemos? Ofrecemos una persona. Esto es fundamental que lo entendamos, porque muchas veces no nos damos cuenta de que lo transformamos. No estamos ofreciendo algo que está separado de Cristo Jesús, ni siquiera el perdón de los pecados, ni siquiera la vida eterna. El mensaje de la fe cristiana es una persona, Jesucristo. En Él está todo. El perdón de los pecados y la vida eterna. Pero está en Él. No está fuera de Él. Predicar a Cristo predicar el cristianismo no es ofrecer beneficios, incluso eternos, incluso prometidos por la misma Escritura, fuera de la persona de Cristo. No, es anunciar a Cristo. Y decir, en Él. Si tú estás en Él, entonces tienes todas las bendiciones que Él ganó para personas como nosotros, personas que estamos bajo el justo juicio de Dios. Por eso Pablo, en otro lugar que va a visitar después de Tesalónica, Corinto, dirá, cuando escribe la epístola, me propuse cuando fui a Corinto, ¿qué? No saber entre vosotros ninguna otra cosa, sino a Cristo y a este crucificado. Ese es el mensaje que tenemos. No tenemos otro mensaje. Nuestro mensaje es completamente cristocéntrico. Está centrado en exponer y en mostrar quién es el Señor Jesucristo, porque en Él está toda la salvación, en Él está todo el sentido, en Él está toda satisfacción. Todo se encuentra en una persona, en la persona del Señor Jesucristo. Por eso, el cristianismo viene a este mundo para trastocarlo. ¿Por qué? Porque le dice, aquí te ofrezco una persona. Una persona. Una persona que es el Mesías, que es un ser histórico, Jesús de Nazaret, que es el único Señor y Salvador, el único que puede dar sentido a todas las cosas, el único que puede salvarnos. Y por tanto, el cristianismo ofrece a Cristo Jesús. Yo te ofrezco a Cristo Jesús. Quien quiera que seas en esta tarde, si no conoces estas cosas, yo te ofrezco a Cristo Jesús. El Evangelio es ofrecer a Cristo Jesús. Te ofrezco la persona de Cristo Jesús. Esta iglesia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ofrece a Cristo. Te ofrecemos a Cristo. Te ofrecemos a aquel que las Escrituras señalaron como el único Mesías, identificado con una persona histórica, aquel que padeció y resucitó de entre los muertos. Ese es el mensaje que tenemos, el mensaje de una persona. ¿Cuál es tu relación con esa persona? Lo que la Escritura va a seguir revelando para nosotros es que toda nuestra vida, toda la realidad por venir, todo depende de la relación que tengamos cada uno de nosotros con ese Jesucristo. ¿Cuál es esa relación? Yo te pregunto, ¿cuál es esa relación? ¿Es Él tu Señor y tu Salvador? Él es el que da sentido a toda tu vida. Estás en Cristo Jesús. Estás en Cristo Jesús. Eso es lo que importa, que podamos decir, para mí, el vivir, como dijo el apóstol Pablo, es Cristo Jesús. Ese es nuestro mensaje. Era necesario, según las Escrituras, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Pues que era Él. Que todos y cada uno de nosotros podamos decir, Jesucristo, eso es lo que tengo. Y teniendo a Jesucristo, lo tengo todo, porque Él es todo. Que así sea en todos nosotros. Amén.